De Paul usa su energía para rescatar a un perro atascado en una alcantarilla después de una inundación. Un acto heroico que se vuelve viral. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. El cielo, durante días inclementes, había desatado su furia sobre la tierra que Rodrigo de Paul tanto amaba, transformando la cotidianidad en un lienzo de desesperación y caos. Las calles, antes bulliciosas arterias de vida, eran ahora ríos turbios y amenazantes que engullían recuerdos y esperanzas con cada centímetro que subía el nivel del agua. Observar la devastación desde la distancia no era una opción para un hombre cuyo corazón latía al unísono con el de su gente. La angustia se reflejaba en sus ojos, una tristeza profunda que lo impulsaba a actuar, a ser más que un espectador pasivo de la tragedia que se cernía sobre los suyos. Sabía que su presencia, su esfuerzo, podría significar un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Impulsado por una empatía visceral, Rodrigo de Paul decidió sumergirse en el epicentro del desastre, no como la figura deportiva aclamada internacionalmente, sino como un ciudadano más, un alma dispuesta a extender la mano y ofrecer consuelo. Se despojó de cualquier vestigio de celebridad, anhelando únicamente fundirse con la lucha de sus compatriotas, compartir su dolor y aliviar, aunque fuera mínimamente, su sufrimiento. Su mente repasaba las imágenes transmitidas por los noticieros, pero intuía que la realidad cruda superaría cualquier informe. Estaba preparado para enfrentar el panorama más desolador, armado solo con su voluntad férrea y un deseo irrefrenable de ayudar, de estar allí, donde la necesidad fuera más apremiante, sin cámaras ni reconocimientos. Con cada paso que daba por las anegadas calles, el agua helada calándole los huesos, de Paul sentía como la magnitud de la catástrofe golpeaba sus sentidos. El murmullo constante del agua fluyendo con fuerza, el crujir de estructuras cediendo y los lamentos ahogados de quienes lo habían perdido. Todo componían una sinfonía de desolación que encogía el alma. Veía rostros marcados por la incertidumbre, miradas perdidas en el horizonte de un futuro incierto. La solidaridad se manifestaba en pequeños gestos entre vecinos, pero la necesidad era abrumadora. Él observaba, callado, asimilando la crudeza del momento, su determinación creciendo con cada escena de pérdida y resistencia que presenciaba en su recorrido silencioso. El corazón del motorcito se aceleraba no por el esfuerzo físico de avanzar entre escombros y corriente, sino por la impotencia y la rabia contenida ante tanta desventura. Se preguntaba cómo era posible que la naturaleza, tan pródiga en otras ocasiones, pudiera mostrarse tan cruel e implacable. Pero no había tiempo para cuestionamientos filosóficos. La urgencia del momento exigía acción, soluciones prácticas, manos dispuestas a trabajar. Recordaba los valores inculcados desde niño, la humildad, el esfuerzo, el no rendirse jamás. Esos mismos principios que lo habían llevado a la cima en su carrera deportiva eran los que ahora guiaban sus pasos en este escenario de adversidad, buscando ser una pieza útil en el complejo engranaje de la ayuda humanitaria. Su presencia, aunque intentara ser discreta, no pasaba completamente desapercibida para algunos ojos curiosos y sorprendidos, pero él evitaba cualquier tipo de protagonismo. Su objetivo era, claro, encontrar la forma más directa y efectiva de colaborar. No buscaba la foto ni el aplauso. Su recompensa sería la mirada de alivio de alguien que recibiera su ayuda, el saberse parte de la solución en lugar del problema. Este recorrido inicial era un reconocimiento del terreno, una inmersión profunda en la realidad de sus contornos, preparándolo emocional y mentalmente para los desafíos que intuía estaban por venir, sin imaginar aún la prueba específica que el destino le tenía reservada entre las aguas turbulentas. Mientras de Paul avanzaba con el agua casi hasta las rodillas por una callejuela desolada, donde el silencio solo era interrumpido por el goteo incesante de la lluvia remanente y el chapoteo de sus propios pasos. Un sonido particular logró filtrarse a través del ruido ambiental. Era agudo, insistente, cargado de una angustia que erizaba la piel. No era el llanto de una persona, ni el crujido
de una estructura colapsando. Era algo diferente, algo que hablaba de una vulnerabilidad extrema. El futbolista se detuvo en seco, su cuerpo entero poniéndose en alerta, tratando de discernir la naturaleza y procedencia de aquel lamento que parecía un grito de auxilio en medio de la devastación generalizada. Aquel sonido era un ladrido, pero no uno común. Estaba teñido de desesperación, casi un gemido lastimero que se repetía con una frecuencia que denotaba pánico y agotamiento. Rodrigo aguzó el oído, girando lentamente la cabeza, intentando triangular la fuente del llamado. La visibilidad era reducida por la penumbra del cielo encapotado y los escombros que flotaban caprichosamente. El instinto le decía que no podía ignorar esa señal. En un entorno donde la vida humana luchaba por sobreponerse, la llamada de otra vida, por pequeña que fuera, resonaba con una urgencia especial en su interior, tocando una fibra sensible que trascendía la tragedia humana que lo rodeaba. El corazón del jugador, ya sensible por el panorama desolador, experimentó una punzada de preocupación adicional. Los ladridos parecían provenir de una zona particularmente anegada, cerca de un cúmulo de basura y restos arrastrados por la corriente. Se esforzó por mantener la calma, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría empeorar la situación del emisor de aquellos sonidos. Con cautela, comenzó a moverse en la dirección que su oído le indicaba, cada paso siendo un cálculo cuidadoso para no resbalar o caer en algún hueco oculto por él. Agua turbia. La idea de un ser vivo, atrapado y sufriendo en soledad, lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de los riesgos inherentes del terreno. A medida que se acercaba, los ladridos se volvían más claros, más desgarradores. Ya no había duda, era un perro, y por el tono, probablemente, uno de pequeño tamaño, luchando por su vida. La imagen mental de un animal indefenso, enfrentándose a la furia de la inundación, lo llenó de una mezcla de tristeza y determinación. De Paul sentía como la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas, no la adrenalina competitiva del campo de juego, sino una más primigenia, la que surge ante la necesidad imperiosa de proteger y salvar. Se olvidó por un instante de su propio cansancio, del frío y de la desolación circundante. Ahora solo importaba llegar a tiempo. Finalmente, localizó el origen exacto de los lamentos. Provenían de una alcantarilla, cuya tapa de hierro estaba parcialmente desplazada y casi completamente cubierta por el agua y los detritos arrastrados por la corriente. Un pequeño espacio, apenas visible, era la única conexión entre el interior oscuro y el mundo exterior. Los ladridos, ahora acompañados de un inconfundible llanto canino, emanaban de esa profunda y húmeda prisión. La comprensión de la situación golpeó a De Paul con fuerza. Un animal estaba allí abajo, atrapado con el nivel del agua subiendo inexorablemente, en una lucha desigual contra una muerte segura y aterradora. La urgencia se apoderó de cada fibra de su ser. Sabía que el tiempo era un factor crítico. Cada segundo que pasaba, el agua subía un poco más dentro de aquel pozo oscuro, disminuyendo las posibilidades de supervivencia del pequeño ser. Se imaginó el terror del animal, solo en la oscuridad, con el agua fría rozando su cuerpo, luchando por mantener la cabeza a flote. Esa visión fue suficiente para borrar cualquier atisbo de duda o vacilación. Rodrigo de Paul, el futbolista, el ciudadano, el ser humano, se preparó para enfrentar lo que fuera necesario para intentar un rescate que se antojaba complicado y peligroso. Con la mirada fija en la abertura de la alcantarilla, el sonido de los gemidos desesperados del perro taladrándole el alma. De Paul sintió una oleada de responsabilidad. Ya no se trataba solo de ofrecer ayuda general. Ahora tenía una misión concreta, una vida que dependía directamente de sus acciones en los próximos minutos. El entorno seguía siendo hostil, el agua seguía siendo una amenaza, pero su foco se había reducido a ese pequeño punto en el suelo, a ese llamado de auxilio que había logrado atravesar el manto de la tragedia para encontrar eco en su corazón solidario y ahora, también, expectante. Con el corazón encogido y una creciente sensación de angustia, Rodrigo de Paul se arrodilló con dificultad
junto a la alcantarilla, el agua sucia y fría empapando aún más su ropa. El olor fétido que emanaba del sumidero era penetrante, una mezcla de aguas residuales y materia en descomposición, pero él apenas lo notó, absorto como estaba en la urgencia de la situación. Los gemidos del perro se oían más nítidos ahora, cargados de un miedo palpable que le revolvía las entrañas. Intentó mirar a través de la estrecha abertura, pero la oscuridad del interior y los reflejos del agua en la superficie lo hacían casi imposible. Solo podía confiar en el sonido. Acercó su rostro todo lo que pudo a la rendija, intentando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Tranquilo, pequeño, tranquilo, susurró con voz suave, esperando que el tono calmado de sus palabras pudiera transmitir algo de seguridad al animal atrapado, aunque dudaba que pudiera escucharlo por encima de su propio pánico y el ruido del agua. La imagen de la criatura sufriendo en la oscuridad, sola y aterrada, se hacía cada vez más vívida en su mente. Alimentando su desesperación por actuar con rapidez, cada ladrido era un recordatorio de la fragilidad de esa vida pendiendo de un hilo muy delgado. Después de unos segundos de intenso escrutinio, sus ojos comenzaron a distinguir formas en la penumbra del interior. Annie entonces lo vio, acurrucado en un pequeño saliente, apenas por encima del nivel del agua que seguía subiendo lenta, pero inexorablemente, estaba un perro de pequeño tamaño. Su pelaje, oscuro y apelmazado por la suciedad y la humedad, se pegaba a su cuerpo menudo, que temblaba violentamente, producto del frío y del terror extremo. El animalito levantó la cabeza con dificultad, y en sus ojos redondos y brillantes, de Paul pudo ver el reflejo del pánico más absoluto, una súplica silenciosa que lo traspasó por completo. La escena era desoladora. El espacio era mínimo y el agua ya le llegaba a las patas, obligándolo a un esfuerzo constante para no ser completamente sumergido. Se notaba exhausto, sus pequeños músculos luchando contra la hipotermia y el agotamiento. De vez en cuando, dejaba escapar un gemido lastimero, un sonido que era pura desesperanza. Rodrigo sintió una oleada de compasión y una urgencia aún mayor. Sabía que no había tiempo que perder. Ese pequeño ser estaba al límite de sus fuerzas, y cualquier demora podría ser fatal. La visión del perrito luchando por su vida quedó grabada a fuego en su memoria. El jugador evaluó rápidamente la situación. La tapa de la alcantarilla era de hierro fundido, pesada, y seguramente atascada por el lodo y la presión del agua. Necesitaría aplicar toda su fuerza, y quizás algo más, para moverla. La posición era incómoda, con el agua dificultando sus movimientos y ofreciendo un apoyo inestable. Pero la imagen del perro temblando, mirándolo con esos ojos suplicantes, era un motor más potente que cualquier otra consideración. En ese momento, Rodrigo de Paul dejó de ser el futbolista famoso para convertirse únicamente en un rescatista, enfocado en una sola meta: en sacar a esa criatura de su prisión acuática. La vulnerabilidad del animalito contrastaba brutalmente con la furia desatada de la naturaleza. Era una lucha desigual, una vida diminuta contra la inmensidad de la inundación. De Paul se sintió responsable, como si el destino lo hubiera guiado hasta ese preciso lugar para esa precisa tarea. No había nadie más alrededor en ese momento, ninguna otra ayuda visible. Estaba él, el perro y la amenaza creciente del agua. La decisión ya estaba tomada desde el momento en que escuchó el primer ladrido, pero ahora, tras ver al pequeño prisionero, su compromiso era total e inquebrantable. No se iría de allí sin él. Cada detalle de la escena se grababa en su mente: el brillo de los ojos asustados del perro, el sonido del agua lamiendo los bordes de su precario refugio, el frío que emanaba del sumidero. Todo ello conformaba un cuadro de angustia que lo impulsaba a actuar con una determinación feroz. Rodrigo respiró hondo, preparándose para el esfuerzo físico que se avecinaba. Sabía que no sería fácil, pero la alternativa, abandonar a esa criatura a su suerte, era simplemente impensable. El pequeño prisionero de la Enchenti había encontrado, sin saberlo, a un campeón dispuesto a luchar por él. Sin permitirse un segundo más de vacilación, Rodrigo de Paul se irguió, sacudiendo el agua de sus manos y evaluando el pesado obstáculo que se interponía entre él y el perro. La tapa de la alcantarilla,
Un círculo de hierro macizo estaba encajada firmemente en su marco, sellada por el lodo y la fuerza implacable del agua que presionaba desde abajo y los costados. Sus primeros intentos por moverla, usando solo la fuerza de sus brazos, resultaron inútiles. La placa metálica no cedió ni un milímetro. La frustración amenazó con aflorar, pero la imagen del animalito temblando en la oscuridad actuó como un acicate instantáneo para su voluntad. Observó a su alrededor, buscando con la mirada cualquier objeto que pudiera servirle de palanca o ayuda. Entre los escombros flotantes y la basura arrastrada por la corriente, divisó un trozo de madera robusta, quizás el resto de algún mueble destrozado. Con el agua dificultando cada movimiento, se acercó y lo recogió, sopesando su resistencia. No era la herramienta ideal, pero en esas circunstancias, cualquier ayuda era bienvenida. Volvió a la alcantarilla, la determinación grabada en su rostro tenso. Sabía que cada segundo de retraso disminuía las posibilidades del perro, y la presión del tiempo se sentía como un peso adicional sobre sus hombros. Colocó un extremo de la madera en la pequeña ranura entre la tapa y el marco, intentando hacer palanca. Apoyó todo su peso, sus músculos, acostumbrados al rigor del campo de juego, tensándose hasta el límite. La madera crujió bajo la presión, amenazando con romperse. El sudor, mezclado con el agua de la lluvia y la inundación, le corría por la frente, pero él no cejaba en su empeño. Sentía la conocida energía, aquella que le valió el apodo de Motorcito, fluyendo por su cuerpo, pero esta vez no era para ganar un partido, sino para ganar una batalla mucho más crucial, a la de salvar una vida inocente. Los primeros intentos con la improvisada palanca apenas lograron un ligero movimiento, casi imperceptible. La tapa parecía soldada al suelo. Rodrigo cambió de ángulo, probó diferentes puntos de apoyo, su respiración volviéndose más agitada con cada esfuerzo. El perro seguía gimiendo desde abajo, un recordatorio constante de la urgencia. Esos sonidos eran a la vez una fuente de angustia y de una fuerza renovada para De Paul. Se negaba a rendirse. Pensó en todas las veces que había tenido que superar obstáculos en su carrera, en todos los momentos de adversidad en los que la perseverancia había sido clave. Esta era una prueba diferente, pero la mentalidad era la misma. Con un gruñido de esfuerzo supremo, combinando la fuerza de sus piernas, espalda y brazos, Rodrigo aplicó una presión descomunal sobre la palanca de madera. Esta vez, escuchó un leve chirrido metálico, un sonido esperanzador. La tapa se había movido, solo unos pocos milímetros, pero era suficiente para renovar sus esperanzas. Se reacomodó, buscando un mejor agarre, una mejor postura para maximizar su fuerza. La imagen del pequeño animalito, exhausto y aterrado, lo impulsaba más allá de lo que creía eran sus límites físicos en ese momento. Después de horas de recorrer la zona inundada, la fatiga comenzaba a hacer mella, pero la adrenalina y la compasión eran combustibles poderosos. No se permitía pensar en el fracaso. La idea de que el agua subiera y ahogara al perro era un pensamiento insoportable que bloqueaba de su mente. Solo existía el objetivo: abrir esa maldita alcantarilla. Volvió a la carga, una y otra vez, cada intento acompañado de un esfuerzo casi sobrehumano. El lodo resbaladizo bajo sus pies dificultaba la tracción, y en un par de ocasiones estuvo a punto de caer. Pero se recuperaba al instante, la urgencia quemándole por dentro. El motorcito estaba en pleno funcionamiento, no con la gracia de un regate, sino con la fuerza bruta de la necesidad y la empatía. Finalmente, tras varios minutos de lucha intensa y agotadora, sintió que algo cedía de manera más significativa. La tapa se deslizó con un ruido metálico más pronunciado, abriendo un espacio mayor, aunque todavía no lo suficiente para introducir sus brazos con comodidad. Estaba exhausto, jadeante, con los músculos doloridos y la ropa cubierta de barro y suciedad, pero una chispa de triunfo brilló en sus ojos. Había ganado terreno. La primera parte de la batalla, la más física contra la inercia y la adversidad material, estaba a punto de concluir. Ahora comenzaría la delicada tarea de alcanzar al pequeño prisionero. Con la tapa de la alcantarilla finalmente desplazada, lo suficiente para crear una abertura considerable. Aunque no completa, Rodrigo de Paul se arrodilló de nuevo, esta vez
con una mezcla de agotamiento y expectación ansiosa. El olor nauseabundo era más intenso ahora, pero su atención estaba completamente centrada en el oscuro agujero y en la vida que luchaba en su interior. Asomó la cabeza, con cautela, intentando no asustar más al ya aterrorizado animal. Los gemidos del perro se habían vuelto más débiles, un signo preocupante que aceleró el pulso del futbolista. Sabía que debía actuar con rapidez, pero también con suma delicadeza. «Ya voy por ti, amigo, aguanta un poco más», murmuró De Paul en un tono suave y tranquilizador, esperando que la vibración de su voz llegara al perro y le transmitiera alguna sensación de seguridad. Extendió lentamente un brazo hacia la oscuridad, tanteando con cuidado para no golpear al animal ni provocar un derrumbe de los detritos acumulados en los bordes. Sus dedos rozaron el agua fría y sucia, y luego sintió el pelaje mojado y tembloroso del pequeño ser. El contacto fue eléctrico, una conexión instantánea entre el rescatador y el rescatado, cargada de una tensión palpable. El perro, al sentir el contacto humano, inicialmente pareció encogerse aún más, un reflejo instintivo de su miedo extremo, pero Rodrigo mantuvo su mano quieta por un momento, permitiendo que el animal se acostumbrara a su presencia. Continuó hablándole en voz baja, con palabras de aliento y calma. «No te haré daño. Estoy aquí para ayudarte», repetía como un mantra. Lentamente, muy lentamente, comenzó a deslizar su mano por debajo del cuerpo del perro, buscando un agarre seguro pero gentil. Temía que, en su pánico, el animalito pudiera morderlo o intentar huir, empeorando su situación. Con infinita paciencia y cuidado, logró asegurar al perro entre sus manos. Era increíblemente pequeño y frágil. Su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Podía sentir los huesos bajo el pelaje empapado y el latido frenético de su diminuto corazón contra sus palmas. Con un movimiento firme pero suave, comenzó a levantarlo, sacándolo de la prisión acuática que casi se había convertido en su tumba. El perro no opuso resistencia. Parecía haber agotado todas sus fuerzas, depositando una confianza tácita en aquel extraño que había aparecido en su momento de desesperación. Al sacar al animalito del oscuro y húmedo agujero, la luz grisácea del día reveló su estado lamentable. Estaba cubierto de lodo, tiritando violentamente y con la mirada perdida. Aunque un atisbo de conciencia parecía regresar a sus ojos, Rodrigo lo acunó con cuidado contra su pecho, tratando de transmitirle algo de calor con su propio cuerpo. El pequeño ser, instintivamente, se acurrucó buscando refugio y seguridad. Fue entonces cuando, en un gesto que conmovió profundamente a De Paul, el perro levantó débilmente la cabeza y lamió su mano. Una simple lamida, pero cargada de una gratitud inmensa y conmovedora. Un torrente de emociones embargó al futbolista. El alivio de haberlo sacado a tiempo, la tristeza por el sufrimiento que había padecido el animal y una profunda ternura hacia esa pequeña criatura que había luchado tanto por sobrevivir. Lo abrazó con más fuerza, sintiendo como los temblores del perrito comenzaban a disminuir ligeramente bajo el contacto. Se quedó así unos instantes, el mismo embarrado de pies a cabeza, con el pequeño rescatado en sus brazos, en medio de la calle inundada, un faro de humanidad en medio de la desolación. La tensión del rescate se disipaba lentamente, reemplazada por una sensación de pura y abrumadora emoción. Miró al pequeño animal, que ahora lo observaba con unos ojos grandes y expresivos, donde el miedo comenzaba a ser reemplazado por una incipiente confianza. Sabía que la tarea no había terminado. El perro necesitaba urgentemente calor, comida y atención veterinaria, pero lo más difícil ya había pasado. Había logrado arrancarlo de las garras de una muerte segura. Ese pequeño triunfo personal, esa vida salvada, brillaba con una luz especial en medio de la tragedia general. El motorcito había demostrado que su energía no solo servía para el deporte, sino también para actos de compasión que trascendían cualquier cancha. Mientras Rodrigo De Paul, ajeno a todo lo que no fuera el bienestar del pequeño perro que acunaba, buscaba un lugar más resguardado para protegerlo del frío y la humedad. No se percató de una figura solitaria que observaba la escena desde la ventana de una casa cercana,
parcialmente inundada. Un vecino, que había estado documentando con su teléfono móvil la magnitud del desastre en su calle, había sido testigo de los últimos y más tensos momentos del rescate. Inicialmente, no había reconocido al futbolista, viendo solo a un hombre luchando con determinación contra la adversidad para salvar a un animal, conmovido por la tenacidad y la evidente compasión del desconocido. El residente había grabado discretamente los instantes finales, el momento en que el hombre lograba sacar al perro de la alcantarilla, la forma en que lo abrazaba y lo reconfortaba, completamente cubierto de lodo, pero con una expresión de alivio y ternura en el rostro. Era una imagen poderosa, un testimonio crudo y real de humanidad en su máxima expresión, un pequeño acto de heroísmo en medio de un panorama desolador. Sin saber aún la identidad del rescatador, el vecino sintió la necesidad de compartir esa luz de esperanza. Poco después, con la precaria conexión a Internet que lograba obtener intermitentemente, subió el breve video a sus redes sociales, acompañándolo de un texto sencillo que describía la escena y elogiaba la valentía del anónimo salvador. No esperaba la repercusión que tendría. En cuestión de minutos, el video comenzó a ser compartido exponencialmente. La gente, ávida de noticias que ofrecieran un respiro ante tanta tragedia, se sintió inmediatamente atraída por la autenticidad y la emoción cruda de esas imágenes. Los comentarios se multiplicaban, destacando la nobleza del gesto y la desesperada situación del animalito. Fue cuestión de muy poco tiempo, quizás un par de horas, para que algunos usuarios con vista más aguda comenzaran a reconocer los rasgos del hombre embarrado que sostenía al perro, los tatuajes en sus brazos, visibles a pesar del lodo, y ciertos ángulos de su rostro terminaron por delatarlo. ¿No es Rodrigo de Paul?, preguntaban algunos. La confirmación no tardó en llegar. La sorpresa inicial dio paso a una oleada de admiración a un mayo R, que una figura de su talla estuviera allí, en el barro, arriesgándose por un animal indefenso. Sin cámaras oficiales ni publicidad, multiplicó el impacto de su acción. La noticia de que el héroe anónimo era en realidad el célebre futbolista de la selección argentina y del Atlético de Madrid se propagó como la pólvora, trascendiendo las fronteras de la ciudad afectada y del país. Medios de comunicación nacionales e internacionales se hicieron eco del video viral, y la historia del rescate comenzó a ocupar titulares. Ya no era solo un acto de bondad anónimo, era el gesto de una personalidad pública que demostraba una calidad humana excepcional. Lejos de los flashes y los estadios, en el corazón mismo de la tragedia, actuando como uno más, la reacción general fue de profundo orgullo y conmoción. Muchos destacaron que, en un mundo a menudo criticado por la superficialidad de algunas celebridades, la actitud de Paul era un ejemplo inspirador. Su imagen, completamente cubierto de lodo, pero con el perro a salvo en sus brazos, se convirtió en un símbolo de esperanza y solidaridad. No había sido un acto calculado para la galería. La naturaleza espontánea y anónima de la filmación original era la prueba irrefutable de su autenticidad. El jugador, que solo había buscado ayudar, se encontró de pronto en el centro de una avalancha de reconocimiento. Rodrigo, mientras tanto, seguía concentrado en procurar los primeros cuidados al perro, ajeno al torbellino mediático que se estaba generando. Había encontrado un refugio temporal donde secar y dar calor al animal, y ya estaba coordinando para que recibiera atención veterinaria. Su preocupación inmediata era la salud del pequeño rescatado, no la fama o el reconocimiento. Sin embargo, el video ya había cobrado vida propia, llevando su acto de compasión a millones de personas y demostrando que los héroes a veces no llevan capa, sino que están cubiertos de barro y tienen el corazón en el lugar correcto. La repercusión del acto heroico de Rodrigo de Paul trascendió rápidamente el ámbito deportivo y las fronteras de Argentina, convirtiéndose en una noticia de alcance mundial. No se hablaba de un gol decisivo o de una asistencia magistral, sino de un gesto de pura compasión, de una valentía silenciosa que había salvado una vida inocente en las peores circunstancias. Las imágenes del rescate, con de Paul sucio y exhausto, pero con el pequeño perro a salvo, tocaron una fibra sensible en personas de todas las culturas y condiciones, recordándoles la importancia de la empatía
y la acción solidaria en tiempos de crisis. Se destacó profusamente como el futbolista, conocido por su entrega incansable en el terreno de juego. Su energía contagiosa, que le valió el apodo de Motorcito, había canalizado esa misma intensidad y determinación, no para ganar un trofeo, sino para preservar la vida. Esta faceta humana, demostrada lejos de los reflectores y en una situación de vulnerabilidad compartida, lo elevó a una categoría diferente de ídolo. Era la prueba de que su garra y su coraje no se limitaban a la competencia deportiva, sino que eran parte esencial de su carácter, aplicables a los desafíos más profundos de la vida. Para Rodrigo de Paul, la avalancha de elogios y reconocimiento fue algo que recibió con humildad. En sus escasas declaraciones al respecto, siempre desvió el foco de su persona, insistiendo en que hizo lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar y que la verdadera heroicidad residía en la resistencia de la gente afectada por la inundación y en la labor de todos los voluntarios. Sin embargo, su ejemplo ya había calado hondo. Inspiró a muchos a realizar sus propios actos de bondad, por pequeños que fueran, demostrando que una sola acción puede generar una cadena de solidaridad. El legado de este episodio no se mediría en premios o reconocimientos formales, sino en el impacto intangible que tuvo en la conciencia colectiva. De Paul se consolidó no solo como un referente deportivo, sino como un modelo de conducta humana. Un ejemplo de que la fama y la fortuna no tienen por qué estar reñidas con la sensibilidad y el compromiso social. Su energía de motorcito se reveló como una fuerza que también podía mover corazones, inspirar el bien y marcar una diferencia real en el mundo. Más allá de los 90 minutos de un partido de fútbol, la ciudad, lentamente, comenzaría su ardua recuperación. Las aguas bajarían, y la gente reconstruiría sus vidas con la misma tenacidad que De Paul había mostrado al levantar la pesada tapa de aquella alcantarilla. Pero la memoria de su gesto perduraría, como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la compasión puede brillar con intensidad, y que un corazón solidario puede ser el motor más potente para superar cualquier adversidad, grande o pequeña, humana o animal. El impacto final de la historia de Rodrigo de Paul y el perro rescatado resonó como un eco de esperanza. No fue un final feliz tradicional en el sentido de que la tragedia de la inundación se borrara por completo, pues las cicatrices de tal evento tardarían en sanar. Pero fue un final profundamente emocional y reflexivo, demostrando la capacidad del ser humano para la grandeza en los actos más inesperados y como un momento de conexión pura entre un hombre y un animal, pudo convertirse en un faro de inspiración para millones. Un testimonio del poder transformador del amor y la superación personal.